En el porche de su propia casa, Mabel Richardson, una mujer mayor y ex jueza del Tribunal Supremo, vio cómo la policía abatía a su perro ciego sin hacer preguntas. Los oficiales intentaron justificarse diciendo que el animal era amenazante y que ella no obedecía órdenes, pero no sabían que estaban deteniendo a una de las figuras más respetadas de la justicia del Estado. Y escuchen bien cómo esta historia dio un giro inesperado, porque al final la justicia habló más fuerte que nunca. Era viernes por la mañana en South Bend, Indiana. El cielo se extendía sin nubes, teñido de un azul claro que recordaba los días más tranquilos del año. En una pequeña casa de madera, al final de la calle Magnolia, una mujer de cabello plateado descansaba en su mecedora. Llevaba una manta tejida sobre las rodillas y un libro sin abrir en el regazo. Se llamaba Mabel Richardson y tenía 74 años. A sus pies, acostado con la cabeza sobre las patas delanteras, dormía Sol, un labrador viejo, de pelaje grisáceo y mirada serena. Sus ojos ya no veían bien, pero sus oídos seguían atentos y su lealtad intacta. Para los vecinos, Mabel era solo la señora Richardson, una viuda educada que siempre saludaba con una sonrisa y repartía limonada a los niños del barrio en los días de calor. Nadie sabía, ni siquiera imaginaba, que esa anciana alguna vez presidió el Tribunal Supremo del Estado. Durante 4 décadas había escrito con su firma la historia judicial de Indiana. Pero ahora, en su jubilación, Mabel prefería el silencio del jardín, la compañía de Sol y el olor a hortensias que ella misma cuidaba. El viento soplaba apenas, moviendo suavemente las hojas, y entonces la calma se rompió. Desde lejos, el eco de una sirena policial perforó la quietud del barrio. Un patrullero dobló la esquina y se detuvo de forma abrupta frente a la casa de Mabel. Las ruedas chirriaron. Las puertas se abrieron de golpe. 2 oficiales descendieron armados, con el ceño fruncido y los nervios en tensión. El primero, un joven blanco de expresión dura, apuntó hacia el porche sin dudar. «Levante las manos. Ahora mismo», gritó con fuerza, sin acercarse del todo. El segundo oficial miraba a los alrededores, como buscando algo oculto entre las sombras de un jardín soleado. Mabel no reaccionó. Su audición, ya deteriorada, apenas alcanzó a captar los primeros gritos. Su mirada se alzó, confundida, sin comprender de inmediato la escena que se desarrollaba frente a ella. Fue entonces cuando Sol se incorporó. El viejo perro, sintiendo el cambio abrupto en el ambiente, se posicionó instintivamente delante de su dueña. No gruñó, no avanzó, solo emitió un ladrido profundo, ronco, como un eco de advertencia. Dio un paso hacia los escalones, erguido y tembloroso por la edad. Lo que ocurrió después fue tan rápido como cruel. 2 estallidos secos se escucharon en el aire. Mabel gritó, pero su voz fue ahogada por el eco del segundo impacto. Sol cayó junto a sus pies. Su cuerpo tembló una vez. Luego se quedó inmóvil. Mabel se inclinó hacia él, con las manos temblorosas. Su rostro se desfiguró por el horror. No podía comprender lo que acababa de pasar. «¿Qué han hecho?», susurró con la voz quebrada. «Él no veía, no atacaba a nadie». Pero sus palabras no fueron escuchadas. Los agentes subieron al porche apresurados, gritando órdenes. Uno de ellos la tomó por los hombros, la obligó a levantarse, la giró y la esposó. Su rostro fue presionado contra la madera de la baranda mientras sus ojos aún buscaban la figura de Sol. «Está detenida», le dijeron, sin explicación, sin preguntas, sin espacio para entender. Desde el otro lado de la calle, una mujer observaba la escena con su teléfono en alto, grababa todo, su risa apenas contenida. Más tarde, publicaría el video con una descripción burlona. «Miren a la abuela sospechosa atrapada con su perro guardián». No sabía, o no recordaba, que esa misma señora, años atrás, había sido quien salvó legalmente a su propio hijo de una condena injusta. Horas de oscuridad. En la comisaría, Mabel fue llevada a una celda sin comentarios. Las horas pasaron. El reloj parecía no avanzar. No le permitieron una llamada. No le ofrecieron agua ni explicaciones. Solo miradas evasivas. Para ellos,
Ella era solo un nombre en un parte, una sospechosa más. 6 horas después, cuando el cambio de turno trajo a un nuevo sargento, Mabel alzó la voz con la misma firmeza que la había definido durante años. Mi nombre completo es Mabel Diane Richardson. Soy jueza retirada del Tribunal Supremo del Estado. El silencio cayó en la oficina como una piedra en el agua. El sargento levantó la vista del informe que tenía frente a él. Sus ojos se abrieron con incredulidad. Buscó su nombre en el sistema. Revisó la ficha. En la base de datos interna, su fotografía aparecía acompañada de una nota de honor, reconocida por servicio ejemplar a la justicia del estado de Indiana. Sobre su escritorio, por pura coincidencia, había una copia enmarcada de una carta de agradecimiento firmada por el gobernador, dirigida a ella. El sargento tragó saliva. «¿Usted es la jueza Richardson?», murmuró. Voces que despiertan la memoria. Mientras tanto, el video de la detención comenzaba a circular por las redes. Pero lo que generaba no era indignación, sino burlas, dudas, sarcasmo, comentarios que deshumanizaban lo que realmente ocurrió. Hasta que apareció una voz que no podía callar. Jamal Waters, abogado y actual presentador de un noticiero regional, miró el video y la reconoció al instante. Había sido su mentora, su inspiración para estudiar leyes. Su voz, temblorosa pero clara, retumbó en la televisión local esa noche. Le han quitado la vida a un ser inocente que solo protegía a su dueña. Pero no era cualquier dueña. Era una jueza, una madre de la justicia. Y ustedes la trataron como una amenaza, solo por su color, solo por estar sentada en su propio hogar con su perro a su lado. El segmento se volvió viral en cuestión de horas. La indignación despertó. La verdad empezaba a abrirse paso entre la confusión. Y aunque el dolor ya se había instalado en el corazón de Mabel, una nueva emoción comenzaba a nacer en los de muchos otros. Esperanza. Mabel salió de la comisaría sin cargos. Nadie la escoltó. Nadie pidió disculpas en ese momento. Pero al cruzar las puertas de aquel edificio, algo había cambiado. Su historia ya no pertenecía al silencio de su porche ni a los archivos judiciales. La prensa, informada por una filtración que nadie se atribuyó, ya la esperaba. Cámaras, micrófonos, preguntas. El murmullo de un país entero comenzaba a crecer, al ritmo de la verdad que había sido ignorada durante años. En cuestión de horas, su jardín se convirtió en el epicentro de una conversación nacional. Excolegas, jueces, fiscales, senadores y defensores públicos comenzaron a alzar la voz. Algunos ofrecían su apoyo, otros exigían investigaciones. Todos coincidían en lo mismo. Lo que le había ocurrido a Mabel era inaceptable. Mientras tanto, los agentes Crowe y Peters intentaban justificar lo sucedido en una rueda de prensa escueta. Alegaban que el perro había parecido amenazante, que la señora no había respondido con claridad, que actuaron conforme al protocolo. Pero la verdad era otra. El informe forense del veterinario era claro. La trayectoria del proyectil confirmaba que Sol no corría, no saltaba, no embestía. Solo estaba parado frente a su dueña. Un perro mayor, con el hocico ya blanco, parcialmente ciego, que simplemente hizo lo que los perros hacen: proteger. El informe fue publicado por un canal local, y en menos de 48 horas, una petición en línea exigiendo la destitución de los agentes superó el 1.000.000 de firmas. La indignación ya no era solo de una comunidad, era nacional. El gobernador del estado no tardó en reaccionar. En un gesto poco habitual, llamó personalmente a Mabel. «Le fallamos», dijo con voz grave. «Le fallamos a usted y a todos los que creen en la ley». También prometió respaldo para cualquier acción que decidiera tomar. Pero Mabel no pidió castigo, no pidió venganza. Lo que pidió fue cambio. «No creo en la ira como herramienta de justicia», dijo ante los medios, en su primera aparición pública tras los hechos. Vestía sobria, su voz serena y firme. A su lado, Jamal Waters sostenía una carpeta con documentos legales. «Creo en las consecuencias, en la reforma, y voy a comenzar desde donde siempre he creído, el derecho.
Fue así como nació la iniciativa conocida como la Ley de Sol, una propuesta federal que prohibía el uso de fuerza letal contra animales domésticos en ausencia de una amenaza real. Pero no solo eso, la ley incluía disposiciones que exigían explicaciones claras en toda detención y el uso obligatorio de cámaras corporales en todas las intervenciones no planificadas. La propuesta cruzó el primer umbral del Congreso con una acogida histórica. Por primera vez en años, una ley nacida del dolor, pero redactada con inteligencia y humanidad, unía a demócratas y republicanos por igual. El día del funeral de Sol, las calles alrededor de la casa de Mabel quedaron cerradas. Nadie lo había planeado así, pero sucedió. Decenas se convirtieron en cientos. Ancianas negras que la conocían de las cortes comunitarias, madres blancas con niños de la mano, defensores de los derechos civiles, veteranos de guerra, gente común que reconocía en ese acto algo más que la despedida de un perro. A la entrada, una sencilla señal decía: él no ladró primero, él solo protegía. Mabel no lloró, pero su mirada hablaba. Llevaba una toga negra, aquella que había colgado hacía años. A su lado, Jamal le ofrecía apoyo, como alguna vez ella lo había hecho por él. Él no fue solo mi perro, fue mi escudo, dijo en su discurso. Y ahora, seré escudo para los demás. 3 meses después, la Corte Suprema del Estado volvía a sesionar. Y en uno de los asientos, habitualmente reservado para jueces visitantes, se sentaba nuevamente Mabel Richardson, invitada por unanimidad para presidir un caso emblemático sobre abuso policial. No era solo una jueza, era un símbolo viviente, un recordatorio de que la justicia puede ser golpeada, pero jamás silenciada. En la sala, entre el público, un niño pequeño observaba todo en silencio. Tomaba de la mano a su madre y, señalando discretamente a Mabel, susurró: «Mamá, ¿ella es una superheroína?». Y la madre, sin dudar, respondió: «Sí, hijo, solo que su capa se llama verdad